Estudié por muchos años en la universidad, en varios temas también, sobre varias carreras, incluyendo la Biblia, la teología primero, y después a la política pública y la economía. Entonces yo tengo una mezcla de varias disciplinas en mi fondo que puedo ocupar hoy día, espero, para ayudarles a entender un poquito más de la Biblia y también un poquito de la economía. A veces los pastores, a propósito, soy bautista, cristiano, evangélico, y entonces me parece que ustedes también son mis hermanos, ¿cierto? Okay. Bueno, la verdad es que en el mundo hoy en día los pastores no saben tanto sobre la economía, cómo funciona, porque no forma parte de su educación formativa, ¿no es cierto? Rara vez una persona sabe algo sobre el libre mercado o la economía del marxismo o la economía por socialismo. Entonces, hoy en día quiero considerar algunos temas súper importantes que destacan la necesidad de estar libre en términos económicos. ¿Me entienden? ¿Me escuchan bien? Sí. Qué bueno. Ustedes tienen un bosquejo en el folleto, ¿no es cierto? Ese bosquejo está más o menos completo de muchas ideas. Lamentablemente en una hora no es posible cubrir todos los temas que están en este folleto. Yo tengo en este momento, varias transparencias para ayudarnos, y yo soy Luis para ayudarnos. En este momento tengo algunos libros de texto favorito. Este está también en su bosquejo, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen esto? Sí. Ya, ok. José, pon por favor las fotos de los economistas famosos. Mientras que estoy charlando un poquito, tengo otro también que puedo colocar. Esos son algunos de los economistas famosos del siglo XX y también en este momento. Mi favorito está en la parte izquierda, Ludwig von Mises. A propósito, ninguna de estas personas son creyentes. A mi propósito, no estoy seguro, pero me parece que ninguno de ellos son creyentes, pero nosotros podemos aprovechar de las ideas buenas de ellos y votar el resto, ¿no es cierto? Y la vasta mayoría del pensamiento de Ludwig von Mises corresponde bien a la fe cristiana, muy bien. Entonces me gusta mucho a Ludwig von Mises, también Israel Kirzner, Friedrich Hayek, Murray Rothbard, que está abajo, Adam Smith. Adam Smith les mencionó ayer el hombre Hernando de Soto, y Gordon Tullock, James Buchanan, estos dos hombres sobre la escuela de la elección pública, y los demás de Chicago al lado derecho de la transparencia. Bueno, son economistas, pensadores muy importantes en el siglo XX. Una pregunta. Cuando estoy hablando y charlando con los alumnos, quiero pensar por un momento en una persona influente en el mundo. ¿Qué te parece? ¿O qué les parece? ¿Quién era el hombre más influyente en la historia del mundo, por lo menos los 3.000 años pasados recientes, con excepción de Jesucristo y los apóstoles? El hombre más influencial que ha influido al mundo, influenciado al mundo más que cualquier otro hombre. ¿Qué piensan ustedes? Thomas Jefferson, Albert Einstein, puede ser Henry Ford. Pero estás hablando hace 3.000 años. Sí. Claro. Hace 3.000 años. Aristóteles. ¿Quién más? Platón. Bueno, podemos hacer una lista muy larga, ¿eh? Porque es posible nombrar varias personas que han influido tanto a la historia del mundo. Pero las ideas tienen consecuencias
Y las ideas, realmente una mala idea, puede tener una influencia que esparce a todo el mundo. Pero ni Calvino, ni Luther, ni Spurgeon, ni tampoco todo el Einstein y Beethoven y personas así, tiene la influencia tanto como un hombre que estoy pensando en este momento, es el hombre Karl Marx. ¿Y por qué? Porque Marx ha tenido la mayor influencia sobre el mundo. Está conocido este hombre en todas partes, en China, está conocido en Australia, está conocido en Estados Unidos, aquí en Sudamérica. Ustedes tienen Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Muchas personas conocen bien al hombre Marx y ha influido la política de todas las naciones del mundo. Las personas en Indonesia es muy probable que no saben, no conocen bien Luther. ¿Luther dice? ¿O Calvino? Lutero o Calvino. No lo conocen. Pero Marx sí. ¿Y por qué? Marx fue un tipo muy interesante porque fue un poquito feo, con barba muy grande, y golpeó a su señora, fue judía que odió a otros judíos, ¿no es cierto? Es un tipo muy raro. Y entre sus amigos, sus compadres, no amigos, pero compadres, colegas en la universidad, había mucho odio también. Sus compadres le aborrecieron. ¿Y por qué? Porque sus ideas fueron un chiste para ellos. ¿Pero qué chiste? Este chiste ha causado la matanza de casi 300 y tantos mil, o millones, 350 millones de habitantes en el siglo XX. Ha causado la destrucción de tantas propiedades. Ha causado la destrucción y degradación del medio ambiente por todas partes del mundo. Su idea mala esparció por todas partes del mundo para reventar el mundo realmente. Entonces la idea tiene consecuencia y las ideas importan. Ni siquiera en ese momento están menospreciadas las ideas. Entonces necesitamos tener cuidado sobre este tema de la idea, sobre el tema de qué podemos hacer este hombre como un idiota como Marx. Idiota es un poquito fuerte, yo sé, pero discúlpenme porque muchas veces voy a decirlo mal, yo sé, pero bueno, pero para nosotros es una idea muy idiota. El marxismo no funciona. ¿Qué funciona el marxismo? Escucha las palabras de Mises, traducido obviamente, porque es alemán. Él dice que dentro del mercado hay medios para combatir la pobreza con éxito. Por ejemplo, estoy en página 2 del bosquejo. Por ejemplo, la caridad hecha por las familias y las organizaciones privadas o religiosas. Pero, por otro lado, el intervencionismo ha causado guerras y revoluciones, opresión sin miramientos de las masas por camarillas de dictadores autodesignados, depresiones económicas, desempleo masivo, consumición del capital y hambruna. Para Mises, el colectivismo es una doctrina de guerra, intolerancia y persecución, donde el pueblo se transforma en meros peones sin alma en las manos de un monstruo. A propósito, está más o menos por aquí, en esta altura de la página 2. Pero pon por favor, José Luis, la próxima transparencia. El marxismo verdaderamente causa guerra, causa hambruna, causa miseria. ¿Lleva a qué a la sociedad? Lleva a cosas malas siempre. Tenemos experiencia de todo el mundo, a Asia, Rusia y varios otros lugares de Sudamérica. Para mí es muy interesante el tema del país de Chile, porque yo viví en Chile entre 95 a 2000. Y hace 30 años había un dictador allá, había un dictador también, pero antes un presidente comunista, se llama Salvador Allende. Y durante esa época no había zapatos para los chicos, ni tampoco comidas.
excepto para los partidos del socialismo. Ellos tenían, sí, pero la masa no tenía nada. Fue el país más pobre de Sudamérica. Pero ahora, ¿qué ha pasado? En 30 años ha llevado a ser lo más rico país de Sudamérica en términos de la prosperidad de cada persona, ¿cierto? ¿Por qué? Ha privatizado a todo. No, ellos no tienen gremios ni sindicatos, casi ninguno. Ellos no tienen carreteras y proyectos urbanos suministrados por el gobierno. Ellos tienen un fuerte control sobre el Banco Central. Ellos no aceptan dólares en Chile, aceptan solamente peso. Aquí en Perú podemos ocupar los dólares. ¿Por qué? Nadie tiene confianza en ¿cómo se llama? Soles, el nuevo soles. Bueno, ese es el resultado del libre mercado. Chile no es completamente libre en su mercado, pero es un ejemplo interesante para nosotros. Muchas veces las personas piensan que el mundo es así. Las personas que no entienden la economía piensan que el mundo es así, es como un pie. ¿Cómo se llama? ¿Es un pie? ¿Una torta? Una torta así. Si, ¿ustedes pueden verlo bien o no? Qué bueno. Bueno, el mundo político natural, especialmente pertenente a la teoría de la búsqueda de rentas, como en el caso del robo, la ganancia de una parte significa la pérdida de otra. Nota, ha habido mucha confusión mundial por aplicar esta perspectiva al mercado. Por ejemplo, la idea de que una nación explote a otra por pagar menos por el trabajo en aquel país. La idea sencillamente de muchos marxistas y muchas otras personas que el mundo es un torta de riqueza, de recursos naturales y de personas, de trabajadores, etc. Entonces, si Estados Unidos se representa por la letra E, que está abajo, y quiere engrandecer o ensanchar su porción de la torta, hay que sacar o saquear la riqueza de otra nación. Hay que invadir a Perú y sacar algo de ellos para engrandecer a sí mismo. Entonces, siempre es una lucha, ¿no es cierto? Esa es la idea que muchas personas tienen. La ganancia de una persona es la pérdida de otra persona. No podemos crecer la torta. Pon por favor en el mismo momento la otra transparencia. Para los economistas, esa es verdaderamente la... Hay que subirlo, me parece. Eso. Esta espiral representa en mayor forma lo que pasa en el mercado. Personas pueden intercambiar sus bienes y servicios, y a través de esas acciones podemos enriquecernos. Todos pueden ganar. Por ejemplo, si yo tengo, un básquetbol, bueno, quizás tenga yo 20 básquetbol y quiero solamente uno, pero ustedes no tienen ningún básquetbol y quieren uno. Podemos hacer un intercambio, ¿no es cierto? Ustedes pueden pasarme plata como $20 y voy a entregar el básquetbol a usted. ¿Quién ha ganado en esta transacción? ¿Yo o ustedes? Los dos han ganado. Ambos sienten más rico que antes, ¿me entiendes? Antes ustedes tenían $20 y yo los básquetbol, pero después de intercambiar, yo siento, o me siento más rico, y ustedes también, porque tienen otra cosa que quería. Entonces, la riqueza, después del intercambio, puede crecer en todos los países. No es una lucha para un trozo de la torta. Al contrario, el crimen, por ejemplo, es verdaderamente la lucha para parte de la torta. Si puede colocar de nuevo esta misma transparencia. Cuando tenemos crimen, por ejemplo, y un ladrón entra en nuestras habitaciones y saca, por ejemplo, el dinero de la casa. Es mi pérdida si es mi casa, y el ladrón va a ganar. Verdaderamente, el crimen se representa por este gráfico, este diagrama.
también el proceso político da la misma. No hay diferencia en términos económicos que un ladrón entrando en la casa y el gobierno o un estatista, un funcionario del Estado, entrando a su cuenta corriente para sacar plata. No hay diferencia, es su ganancia y su pérdida. Él va a ganar y tú vas a perder. La idea es, no hay creación de riqueza. En el mercado siempre podemos crear riqueza, pero entre el proceso político siempre es una lucha para la misma torta. ¿Y por qué los políticos saquean entonces, o saquean a otras personas? Porque ellos quieren beneficiarse a otras personas en la sociedad. Por ejemplo, los ricos se pueden saquear a los ricos para beneficiarse a los pobres. Esa es una idea muy común. Es una pérdida para los ricos, es una ganancia para los más pobres. Pero no hay diferencia en términos económicos entre ese saqueo del gobierno y el saqueo del ladrón que entra a su casa para robarles. Puede ser que muchos pastores no sabían antes que ese es el sistema del libre mercado versus un sistema del gobierno. Bajo el socialismo siempre tiene personas buscando la renta, están buscando mayor parte de la torta. Eso siempre pasa así. Pero bajo el libre mercado siempre es posible crear más riqueza para todos. Y la manera en que podemos enriquecernos y a nuestra gente, a nuestros hermanos, es mejor a través del libre mercado. Y pon por favor la próxima transparencia, por favor. Bueno, mientras que está haciendo esto, había un cuento sobre el emperador romano, diciendo así: habían dos cantadores finalistas en un concurso de canción durante el primer siglo. El emperador tenía que juzgar entre los dos quién iba a ganar. Y fue interesante porque después de escuchar el primer cantador, ¿dice cantador? Gracias, cantante. El primer cantante, el emperador dijo: este hombre canta malo, entonces no es necesario escuchar al otro cantante, porque seguramente no puede ser más o peor que este hombre. Pero seguramente puede, ¿no es cierto? Si el primero es muy malo, también el segundo puede ser peor. No sabemos. Pero durante el siglo XX, los 30, en estos años, eso es lo que pasó. Había muchos problemas en el mercado y muchas personas culparon al capitalismo por mucha depresión y desempleo y cosas así. Y muchas personas pensaron que, bueno, el mercado ha fracasado, es terrible el mercado. Y seguramente el gobierno y su intervención puede superar al mercado. Y seguramente no puede ser tan malo como el mercado. Pero ellos han elegido el gobierno sobre el mercado, el intervencionismo del Estado, o sobre el mercado, sin pensar bien. Y como el emperador romano, juzgó antes de ver los resultados del gobierno. La verdad es que hemos experimentado más malo en el mundo a través de la política del Estado en los últimos 6 o 7 décadas de cualquier falla o fracaso del mercado. El segundo cantador o cantante fue peor que el primero, seguramente, en el tema de política pública. Bueno, no sé, ¿me entienden bien o no? Muy bien. Ya. Disculpen, especialmente después de 10 minutos, todo está caído. Bueno,
tenemos aquí la taxonomía o clasificación de los efectos externos y los 4 supuestos tipos de falla del mercado. No tenemos tiempo, lamentablemente, de cubrir toda la cosa, porque mayormente en un curso de economía voy a pensar en estas cosas por 2 o 3 semanas. Entonces, no tenemos tiempo en este momento para hacerlo, pero podemos saber un poco sobre los supuestos tipos de falla. Primero, monopolio. Segundo, la información imperfecta. Tercero, las externalidades negativas. Y cuarto, los bienes públicos. Y los bienes públicos, la definición está abajo. Bienes públicos son bienes o servicios caracterizados por la no exclusividad y no rivalidad en el consumo. La externalidad es un efecto en una persona que no tiene nada que ver con la transacción de otras personas. Entonces, por un ejemplo, si una persona está trabajando en una fábrica y para un empleador, se emite humo de la chimenea. Una mujer puede estar colgando su ropa en una cuerda afuera. Se afecta por el humo, ¿no es cierto? Ella no tenía ninguna parte de la transacción de la persona en la fábrica, ni el dueño, nada. Pero está pagando, en un sentido, los costos de su producción. Eso es una externalidad negativa. Bueno, hay externalidades siempre en la sociedad y por esta razón personas están reclamando sobre las externalidades. Y son cosas muy importantes para la política pública hoy en día. Pero debemos tener cuidado en cómo manejamos las externalidades. No sabemos si es necesariamente bueno para el gobierno intervenir para solucionar las externalidades. Arriba tenemos esta taxonomía. Es importante verlo un poco, porque el motivo, resultado y la consecuencia puede ser interesante para nosotros notar. Por ejemplo, si una acción es intencional y perjudicial, se considera un crimen o dolo, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Si un motivo es intencional y beneficioso, se considera un regalo. Y si el motivo es no intencional, pero perjudicial, se considera una externalidad negativa. Es el caso de la persona en la fábrica y la mujer que está colgando ropa. Y si es no intencional y beneficioso, se considera como externalidad positiva. Esta puede ser, por ejemplo, la misma mujer que está plantando flores en su jardín, donde todas las personas pueden ver y pueden disfrutar de la belleza de las flores, ¿no es cierto? Ellos que están paseando enfrente de su casa no han pagado nada para disfrutar de las flores, ¿no es cierto? Es como puesta del sol, está completamente gratis para ellos verlo. Entonces se considera en términos económicos una externalidad positiva. Bueno, el gobierno, el Estado, los funcionarios de los Estados tratan solamente con crímenes, dolos e externalidades negativas. Y sabemos en qué manera tratan con los criminales, con la policía, ¿cierto? El sistema de la justicia. Pero lo no intencional, las externalidades negativas, son interesantes para nosotros en términos de la política. Pero pongo por favor la próxima transparencia. Aquí tenemos un ejemplo del smog. ¿Ustedes conocen la palabra del smog? Contaminación del aire, ¿cierto? El smog. En Chile, Estados Unidos, Santiago, por ejemplo, en Los Ángeles, Denver, hay muchos más problemas con el smog. ¿Ustedes tienen smog aquí también? Bueno, es imposible evitar los problemas del smog en la sociedad. Imposible, no podemos eliminarlo a causa de la producción. Toda la producción produce smog como consecuencia no entendida o no querida. Gracias. No querida. Entonces hay dos maneras de tratar con el problema. Dos maneras.
Uno es la intervención por el Estado, por la política pública, y otra es dejar al mercado la solución. Bueno, en este gráfico o el diagrama podemos ver un poquito sobre el tema y por qué es importante considerar cosas del mercado en una nueva manera que estamos pensando o escuchando en la prensa. En el X-axis, ¿cómo se llama? X-axis, eje de las X. Tenemos el aire, ¿no es cierto? Y tenemos la letra P, que significa preocupación fuerte, y C, que en inglés es concern, es como menos preocupación. Porque en inglés hay dos palabras, ¿no es cierto? Preoccupation y concern, son cosas distintas. Concern significa, bueno, estoy un poquito preocupado, pero no tanto. Me molesta, pero no tiene tanta importancia. Preocupación, en inglés, preoccupation, significa que la roca está cayendo sobre mi cabeza y yo necesito saltar rápidamente, si no voy a morir. Es muy distinto la palabra. Entonces, la primera raya significa concern, una preocupación chica, y P significa preocupación grande en español. En todo caso, del eje Y no, X, Y, ya. Aire está en y eje X está años, pero realmente decir es como tiempo, el paso de años, ¿cierto? Por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, hace 100 años, no había mucha persona, porque fue un desierto, sin mucha agua, sin mucha cosa para hacer. Pero después de descubrir la gente, el clima de California del Sur, mucha gente vino a California para vivir. Y se construyó varias industrias de armas, de la armada está allá, la defensa, Hollywood, y autos, y muchas cosas así. Y durante los 20 y los 30, en el siglo XX, ha ido creciendo mucho, desarrollando mucho esa ciudad de Los Ángeles. Y a causa del desarrollo, el smog ha subido mucho. Porque Los Ángeles, como otras partes del mundo, tiene una costa y un plano y montañas grandes cerca de la costa. Entonces atrapó fuertemente el smog. Y durante los 50 fue imposible ver muchas veces el sol, porque a causa del humo que estuvo en el aire. Entonces ya pasó la línea C, la raya C, en los 40. Personas durante los 40 y 50 fueron preocupados, pero no tanto. Sí, hoy día me molesta un poquito en los pulmones a causa del smog. Pero no tanto, yo prefiero vivir aquí porque hay harto trabajo y hay escuela buena para mis chicos y cosas así. Entonces, vale la pena quedarme aquí. Porque personas quieren vivir en ciudades. Es por esa razón, muchas personas viven en Lima, ¿cierto? Más trabajo, más cosas para hacer. No todo el mundo quiere vivir en el campo. Porque eso es una solución también. Si quieres evitar el smog, puede cambiarse de lugar, ¿cierto? A las montañas, a la selva. Es posible evitarlo. Pero muchas personas quieren estar en la ciudad y por esa razón estaban sufriendo un poco, pero no tanto. Sin embargo, después de en blanco, ¿cómo se llama? Darken, oscurar los cielos con el smog en los 60, las personas comenzaron a reclamar porque ya ha pasado la raya P. Y después de lograr a este nivel, las personas no están contentos de vivir en la ciudad. Gracias. Entonces reclamaron fuerte durante los 50, realmente 60, 70 para una solución del gobierno. ¿Y qué pasó entonces? Los gobernantes concluyeron que sería importante crear una junta para tratar con el smog y emplearon varias personas
expertos, peritos sobre, ¿cómo se llama? Bueno, varias ciencias que tratan con el smog. ¿Okay? Ustedes pueden pensar en lo que son. Estos expertos tomaron la decisión restringir el uso de los automóviles. Si no tienes un X o el número 1 o 9, no puedes manejar el lunes, por ejemplo. Y si tiene, por ejemplo, en la placa 9 o 7 o A o letra Q o K, cualquier letra, sí, puede manejar el martes, pero no el sábado. Y a través de esa restricción, ellos podían restringir el consumo de benzina o gasolina y también el monto del tiempo que personas estaban manejando en sus autos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? A través de esta restricción, el nivel de smog bajó. Abajo el nivel P en los 80s. Y ahora no tenemos tanto problema con el smog. Pero tenemos problema. ¿Y por qué? Eso es lo interesante. Porque en este momento tenemos smog. No ha solucionado completamente el smog. Estamos entre el rango de las dos rayas. El nivel de smog puede ser, por ejemplo, y va a permanecer allá para siempre, para todos los siglos. Las soluciones del gobierno han creado una permanencia de smog en California, en todas partes del mundo. Y la economía sabe exactamente por qué. Pero antes de decirle por qué, voy a contarles qué pasaría con el mercado libre. En el mercado libre, bajo el libre mercado, pasaría la misma cosa. El smog subiría. Y también las personas van a reclamar fuertemente. Pero sin una solución por parte de la política pública, ellos van a buscar una tecnología, una manera de limpiar el aire sin el esfuerzo del Estado, sin la compulsión, las restricciones del Estado. Y por eso, cuando una persona, por ejemplo, no tiene tanta plata, en la Ciudad de México pasa así, porque ellos tienen problemas de smog también, ellos están dispuestos a trabajar fuertemente todos los días con aire súper malo, porque ellos necesitan la plata. Pero después del pasar de varios años, y cuando sus sueldos han subido mucho a través de la producción fuerte en la Ciudad de México, por ejemplo, ellos van a pensar en el próximo dólar. Quiero gastar este próximo dólar en más aire limpio para mi casa, por comprar, por ejemplo, un filtro o algo así, o voy a comprar más comida. Bueno, cuando personas tienen más riqueza, van a tener más opciones, más alternativas, y van a preferir un poquito más el aire limpio. Esto va a pasar en todas partes. Cuando sube mucho hasta este punto de reclamo en el libre mercado, si la gente tiene riqueza, van a bajar el nivel de smog automáticamente, porque la gente va a inventar cosas y maneras de limpiar el aire en las chimeneas, en los automóviles y en sus propias casas. ¿Por qué? Porque es un deseo, es un bien muy deseado y querido tener aire limpio. ¿Okay? Entonces, pasó mucho tiempo, va a reducir por mucho el nivel de smog a través del libre mercado. Y va a bajar también abajo de la raya C. Porque abajo de la raya C nadie se nota el smog. Pero ¿qué pasa con el gobierno? Si el mercado puede llevar a nosotros a un nivel mucho más abajo de la raya C, ¿por qué el gobierno siempre está en medio de las dos rayas? Piensa por un momento, si usted fuera un burócrata. Teoría de la... Con trabajo en esta junta de solucionar el problema del smog. Se paga, por ejemplo, un sueldo de $100,000 cada año.
¿Qué les pasa en Estados Unidos? Personas ganan de este tipo de plata por solucionar problemas de smog, por $150,000 por año. Son ricos, ¿no es cierto? Son listos también, inteligentes y astutos. ¿Qué va a pasar si el nivel de smog en Los Ángeles reduce más abajo de la raya C? ¿Qué va a pasar a esta persona? ¿Cómo? Eso. Van a perder su trabajo. Van a perder su trabajo. Porque el aire limpio, ¿por qué necesitamos pagar a esta gente tanta plata? ¿No es cierto? Botarlo. No es necesario tener a esta gente, porque cuesta mucho. $150,000 cada año. ¿Y qué hacen? Nada. Porque el aire está limpio. Ellos tienen un incentivo perverso en términos de la perspectiva económica, de la ciencia económica, tener aire un poco sucio para siempre. Lógico, ¿cierto? Pero tampoco puede subir el nivel de smog mucho más arriba de la raya P. ¿Por qué? Porque si está siempre encima de la raya P, la gente va a reclamar ¿qué? Bueno, ¿por qué estamos pagando $150,000 a este tonto? Porque es un bobo, no puede reducir el nivel de smog, no vale la pena pagarlo. Tenemos smog si está o no está. Entonces, bótalo también. La idea es que el burócrata listo necesita tener un nivel de smog dentro, P y C, dentro de las dos rayas. Porque en este rango la gente es incómoda, y la gente incómoda, y piensan que los burócratas ya están haciendo bien para la sociedad. ¿Entienden? Esa es una idea muy importante económica, pero mucha gente no entiende este concepto muy fácil. El libre mercado puede reducir el nivel de smog hacia casi nada. Es posible hacerlo con paciencia. Que el gobierno crea un sistema de smog permanente en la sociedad y también con impuestos y sueldos permanentes que nos cuestan siempre en la sociedad. Los pastores deben saber un poco de la economía para que no eren en sus amonestaciones, en sus alientos a los creyentes. Muchos pastores creen que el libre mercado es algo malvado, algo nefario. Ustedes conocen esta palabra, sale en el diccionario, nefario, significa malvado. A mí me gusta. No es nefasto, es nefario. No, es otra palabra. Nefario. Tú conoces nefario, ¿cierto? Nefario es malvado. El libre mercado no es malvado, Satanás es malvado. Y el Estado, a mi modo de ver, es malvado y nefario. Y causa mucho problema para toda la persona. Necesitamos tener cuidado en este tema. Y voy a leer un poquito de la primera página de El Bosquejo, que me parece muy interesante como un resumen. Y me falta 10 minutos más o menos. No, tengo clock. ¿Cómo? Tengo clock. 10 para las 10 ahora. 10 minutos entonces. Bueno, 10 horas en América Latina significa 10:20, ¿cierto? Porque asistimos a la iglesia todos los años y los gringos fueron la primera persona para estar en la iglesia, en el templo, ¿no es cierto? Estábamos esperando por 20 minutos, pero son las 10:30, ¿por qué no habíamos comenzado? Porque estamos en Chile. 10:30 significa 10 para las 11. Pasa lo mismo aquí, me parece, ¿no es cierto? Los políticos, las burócratas y los reguladores señalan que existen para servir al interés público. No obstante, la teoría de la elección pública y el problema del conocimiento de los economistas austríacos han destruido la visión romántica o quixotesca del Estado y el gobierno. Es imposible concebir a los funcionarios del Estado, gobierno o los reguladores como personas que sirven principalmente al interés público y quienes además pueden subordinar sus propios intereses en favor
del interés de la sociedad. Además, nadie, ni siquiera un equipo de eruditos, tiene el conocimiento adecuado para planificar o regular la economía. Por lo tanto, las regulaciones pueden estar diseñadas para que puedan ser servidos los intereses privados de los políticos, los reguladores, los buscadores de renta y otras empresas o entidades particulares. Por eso debemos considerar la política pública como un sistema de bonificaciones privadas y como un sistema designado para establecer una visión de las personas ungidas, es decir, los socialistas, no mayormente, las personas de la izquierda. Un término ungidas significa esto. Bueno, no sé si ustedes han aprovechado algo de este pensamiento, pero yo espero que sean mucho mejor equipados para tratar con la política pública de los temas económicos. Y pon por favor, porque tenemos un poco de minutos, la próxima transparencia. Ese es un resumen sobre los costos de la provisión de la droga. Para nosotros es muy importante como creyente, como cristiano, el tema de la droga, ¿no es cierto? Porque la Biblia claramente dice que, es un pecado estar borracho, ¿cómo se llama? No sé, borracho por la droga, ¿cierto? Entonces, la droga es un pecado, es el abuso de la droga, ¿ok? El abuso. Bueno, es algo malo, pero ¿qué podemos hacer? Deberíamos, como pastores y creyentes, decir al gobierno, por favor, los funcionarios del Estado deben prohibir esta actividad para ayudarnos en promulgar el Evangelio y la moralidad de la sociedad. Ese es el pensamiento de muchos creyentes. Pero necesitamos pensar de nuevo en este tema, hermanos, porque ¿cuáles son los costos de la prohibición de la droga? Bueno, yo he listado por aquí 11 cosas. Y si ustedes quieren leerlos mientras que estoy charlando, yo lo preferiría. Un incentivo perverso que hemos experimentado a través del tema de las drogas es el siguiente. Recuerden, había un incentivo perverso en el tema del smog. También pasa lo mismo en el tema de las drogas. Por ejemplo, en Estados Unidos, si hay un traficante nuevo, hay varios traficantes. Si viene de Miami, de Colombia a Miami, con una cantidad enorme de cocaína, por ejemplo, es posible que venda su droga en los senderos y partes de Miami y Nueva York y gana mucha plata. Y después de un año, también es posible que el hombre tenía en su sótano o subterráneo varios millones de dólares. Porque es útil. Hay muchas utilidades en hacerse traficante, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por lo menos. Aquí también, no sé, puede ser. Pero si la policía entra a la casa del traficante, va a encontrar la plata y cocaína. ¿Qué va a hacer con la cocaína? La policía. Bueno, es supuesto que se destruye. Es supuesto. No estoy seguro, pero puede ser que están ocupando un poco de la droga para abusar a otra persona también. Porque en Estados Unidos se manda a una persona en un sobre varios gramos de cocaína, puede sacar su bien raíz sin apelación. Entonces, sí, manda a su enemigo una cantidad de cocaína y después llamar a las autoridades que ya están en su propiedad de droga y puede entrar a su propiedad y sacarlo, o quitarlo, dice, no sé, pero bueno, el punto es el siguiente, ¿no? Es supuesto que están destruyendo la droga, pero ¿qué está pasando con la plata en la casa del traficante? Bueno, el problema con la droga
Y es un intercambio consensual, dice. ¿Es la palabra consensual correcta en español? Es una palabra, es una transacción consensual entre el traficante y el drogadicto. Ambos lados perciben que ganan, ¿cierto? El drogadicto quiere la droga y no va a reclamar a la policía que el traficante se ha vendido a él la droga. El traficante también gana, porque él tiene esta droga, pero quiere más plata. Entonces, hay un intercambio y ambos lados han ganado. Es una transacción del mercado. Ellos perciben ambos lados perciben que son más ricos. Ahora, como creyentes, nosotros podemos dudar, ¿cierto? Por varias razones. Pero ellos perciben que hay beneficio. Entonces, ninguno de ellos tienen un incentivo reclamar a la policía. Ninguno. Ni tampoco con un hombre y una prostituta. Pasa lo mismo, ¿cierto? Nadie tiene incentivo reclamar. Entonces, la policía no va a entrar a la casa del traficante y sacar la plata que está en su sótano con una lista de personas reclamadas. Sí, el traficante sacó el dinero de mí en este intercambio. Ellos no quieren hacer ese denuncio, ¿cierto? Entonces, ¿a quién va a devolver la plata la policía? ¿Qué les parece? Millones y millones de dólares. Bultos de dólares. ¿Conjunto o bulto? Bulto de dólares, ¿cierto? Muchas veces, has visto en la televisión, ¿cierto? Bultos de dólares en Miami o en Nueva York. ¿Qué ha pasado con la plata? No pueden devolver a nadie. No, ellos mantienen la plata. Ellos, la policía. No en sus propios bolsillos, sino en el presupuesto de la policía. ¿Cómo se llama? Bueno, en su propio presupuesto. La policía en Estados Unidos, por lo menos, tiene problemas. Probablemente aquí también. Porque los contribuyentes no quieren estar en impuesto más. No quieren pagar más impuestos para soportar un departamento de la policía más grande. Es difícil subir los impuestos, ¿cierto? Pero ¿cuán más difícil, o cuán más fácil entonces sacar plata de los drogadictos? Pero piensa un poquito más, la lógica. Si tú fuera, por ejemplo, usted fuera un policía o un capitán de la policía y ha visto un nuevo traficante en la esquina vendiendo cocaína y sabía que el hombre tenía varios gramos, 10 gramos de cocaína, o no sé, yo no tengo nada idea sobre la droga, pero pienso que está en gramos, ¿cierto? Pero varios gramos de la cocaína. Y en efectivo en su bolsillo puede ser $1,000. ¿Vale la pena atraparlo? ¿Dice atrapar? ¿Atrapar a este traficante con $1,000? La ganancia para el departamento sería solamente $1,000. Mejor esperar un año. Por 2 años. Es como el granadero, ¿dice granadero? Granadero. Con su maíz, ¿cierto? Si está solamente aquí, no hay fruto, no vale la pena cortar el maíz cuando tiene solamente 10 centímetros. Mejor déjalo por un año, ¿cierto? Bueno, varios meses en el caso de maíz, pero en el caso del traficante es mejor que crezcan. Y a veces permitir a una persona crecer mucho, hasta multimillonario. ¿Por qué? Porque antes de entrar y sacar la plata de él, puede invitar todas las medias para la televisión y la radio, para sacar fotos de cuán grande es la policía y cuán es bella la policía, porque están salvando la sociedad a través de sus actividades en contra de los drogadictos o los traficantes. Ellos pueden ganar a través de la publicidad también. Ellos van a pensar así. ¿Son listos y astutos? ¿La policía? ¿Qué les parece? ¿Piensan así? Es más fácil crecer los traficantes de droga y ganar más plata de ellos
que subir los impuestos. Entonces, para nosotros como economistas es un incentivo perverso. Solamente uno de los 11 es incentivo perverso que va a causar la permanencia de la droga en la sociedad. No van a solucionar nada. No tiene sentido eliminar la droga, solamente controlarla como un granjero o ganador granjero que está creciendo su propio maíz. Entonces, para nosotros necesitamos tener mucho cuidado como creyentes. Si odiamos a la droga, la odiamos. Es terrible la droga. Pero la solución a través del Estado no es una solución, es la permanencia del problema. Y si podemos confiar en el Estado y la política pública para solucionar problemas morales, vamos a tener mayor problemas a lo largo en el futuro. ¿Me entienden? Sí. Bueno, esos son dos ejemplos del smog y de la droga que puede ser interesante para nosotros considerar en términos de la política pública. Y pon por favor, por final, la última transferencia. Ya, esa es la crítica de la regulación. No sé si salen en los bosquejos de ustedes. Los economistas del libre mercado han formulado una doble... ¿Qué pasa? CPM. Ya. Y entran otras señales. Ok. Tenemos esta doble crítica a la regulación. A propósito, tengo un libro, se llama Ensayos sobre temas modernos en la economía del libre mercado. Ha sido traducido por Hermógenes Pérez de Arce, un famoso editorialista en Santiago de Chile. Está disponible en mi página web, que es politicapublica.cl. Esa es mi página web y hay algo en arriba que dice Alertness Books. Hay que hacer clic allá y entrar en la librería para comprar. Sí, se llama Ensayos sobre temas modernos de la economía y la política del mercado. Ensayos modernos sobre economía y la política del mercado. Bueno, va a aparecer. Entra solamente en politicaspublica.cl o policyofliberty.net. policyofliberty.net, son iguales, la página igual, politicapublica.cl o policyofliberty.net. Va a encontrar, y sale como $5, no es tan caro, y puede bajar el libro allá. No sé, no tiene copia aquí de ese libro, ¿cierto? Ya. También está disponible en toda parte de Chile, porque todos los gobernantes de Chile tienen copia de mi libro. Los que editaron el libro están siempre mandando a los izquierdistas de los gobernantes mi libro. Por esta razón salió, me parece, este libro, Influir la Sociedad. Bueno, ese sale del libro, la doble crítica a la regulación y la planificación en general. La primera crítica es el siguiente: si los planificadores son como ángeles o cuasi altruistas, con corazones de oro e inspirados en el interés público, en buenas intenciones, pese a todo ello aún van a fallar a causa del problema de conocimiento. Eso es lo que Hernando de Soto dijo a ustedes ayer. Ellos no tienen la información suficiente para crear cualquier cosa. A la alfombra, el ejemplo de la alfombra ayer, ¿se recuerda? Hay miles de personas involucradas en el proceso de la producción de la alfombra. No hay ninguna persona, ni comité, ni junta de personas inteligentes que pueden tener la información necesaria para planificar la sociedad, ni producir ninguna alfombra, ni manzana. Nada pueden hacer. Nadie tiene ese conocimiento. Esa es la experiencia y vivencia de la Unión Soviética y otros países. La segunda crítica es que si los planificadores no son como ángeles, sino que sirven a sus propios intereses, antes que el interés público, ellos van a fallar en planificar
correcta o eficientemente a causa de los problemas de la elección pública. Y uno de los problemas de la elección pública que hemos expuesto hoy día es los incentivos perversos. Es poderoso la teoría de la economía. La teoría de economía nos instruye mucho y los pastores pueden ganar un poco por aprender algo de la economía. Es verdad que la economía y las ciencias económicas no es como la escritura ni la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios, ¿no es cierto? No hay nada que pueda superar a la Biblia. Pero también podemos aprender algo de la ciencia, ¿no es cierto? Para ayudarnos en nuestros sermones, en nuestros pensamientos y formar nuestra manera de vivir y nuestros pensamientos a través de hacia lo gobernante o la política pública. ¿Cuántas personas, por ejemplo, están pensando en predicar un sermón en algunos días sobre la economía o sobre la política? ¿Qué debemos hacer como creyentes? ¿Deberíamos apoyar la política en contra de la droga o no? ¿Y por qué? Bueno, sin saber algo de la economía, no vamos a tener mucho para decir, solamente los fundamentos de nuestras emociones y sentimientos sin conocer. Es tonto para nosotros hacer así. Necesitamos saber algo sobre la ciencia, especialmente la economía. Con esta doble crítica de la revelación, podemos ver que realmente la intervención siempre va a fracasar. Siempre va a causar, como Mises dijo, guerra, miseria, pobreza, hambruna, caos, degradación del ambiente, las propiedades y la matanza. Esa es la historia y es un fracaso del mercado, o el fracaso del gobierno, no es un fracaso bueno, el mercado no es perfecto, pero hombres y hermanos, estamos viviendo en un mundo pecaminoso, ¿no es cierto? No estamos en el cielo, tenemos ganas y una esperanza que en el futuro vamos a vivir con Jesús por todos los siglos, ¿no es cierto? Sin pecado. Pero ahora no tenemos esta vida, no tenemos perfección ahora. Entonces, lo mejor que podemos esperar es el mercado libre. No podemos esperar en más que eso, porque el socialismo y la concepción de crear un paraíso aquí en la tierra a través de las políticas públicas es una mentira. Es una mentira tan fuerte que ha matado tanta gente y ha causado tantos problemas en la sociedad. Sin embargo, la gente es ineducado, no sabe la historia, no sabe qué ha pasado con una idea mala como la idea de Marx. Ha esparcido claramente por todas partes del mundo, pero no ha ayudado al mundo. Durante los primeros siglos de los Estados Unidos, el primer siglo y parte del siglo XX, antes que llegase mucha regulación por parte del Estado, subieron mucho la calidad y el estándar de la vida de personas, ¿no es cierto? Los inmigrantes emigraron a Estados Unidos pobres, pero después de 10, 20 años fueron ricos. ¿Y por qué? Porque ellos fueron libres para hacer cualquier cosa sin restricciones del gobierno. Ahora no es así. Ahora se transforma Estados Unidos en un país socialista y vamos a sufrir un poco. También, para concluir, ustedes necesitan pensar un poquito en todo el tema de la paz y el tema de Estados Unidos en su rol en el mundo hoy en día. Muchos creyentes alrededor del mundo están apoyando a George Bush. Pero George Bush realmente no es nuestro salvador, ¿no? No es un redentor de nada, porque él está atacando a otra persona inocente. ¿Cómo es posible como creyente atacar a otra persona en otros países, como la policía del mundo? Por mi parte como creyente, eso es terrible. Él siempre está conversando, soy en contra del aborto, pero no hace nada. Sí, sí vale la moralidad cristiana, pero no hace nada. Sus acciones son diferentes que sus palabras. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con el apoyo a los gobernantes de los Estados Unidos. A mi modo de ver, de nuevo, a mi entender,
el George Bush es como cualquier otro político, sirve a sus propios intereses. Están engañando a la iglesia, a la persona de la iglesia muchas veces. Pero en todo caso, no es tan importante la perspectiva de cualquier político. Lo importante es para nosotros pensar económicamente, pensar algo en el libre mercado y los incentivos perversos de personas que están involucrados en el proceso político. Porque la plebiscita, dice la plebiscito, el plebiscito, no se cambia la naturaleza del hombre. Siempre es hombre. No importa que los votantes han elegido al hombre para gobernar el país. Siempre está buscando su propio interés. Siempre tiene en sus venas dice, la sangre de Adán e Eva. Siempre. Entonces, no sea engañado por